Poner límites puede ser muy incómodo, y por diversas razones. Y de eso quiero hablar en el contenido de hoy. Hola, mi nombre es Cecilia, soy coach transpersonal y en esta ocasión quiero hablar de poner límites y de la incomodidad que supone poner límites y sobre todo cómo podemos hacer para afrontar esos miedos, esa incomodidad, para poder tomar el aprendizaje de estas experiencias donde se pone a nuestro beneficio estas experiencias. Porque bueno, no se trata de incomodarnos porque sí, sino nos invita a observar y a cambiar nuestra percepción. Poner límites es incómodo porque se generan muchas emociones que están arraigadas en nuestro inconsciente, como miedo al rechazo, miedo al abandono, una autoestima insuficiente o mal calibrada, falta de herramientas de autoconocimiento o de inteligencia y desarrollo emocional. Sin embargo, establecer límites es muy importante porque poner límites habla de salud mental, habla de relaciones. Estamos constantemente relacionándonos con otros y esas relaciones tienen un impacto en nuestro desarrollo emocional. Entonces, algunas razones por las cuales podemos sentirnos incómodos al momento de poner límites. Bueno, miedo al rechazo, ¿no? Lo dije. Tener que sentirnos quizás egoístas o pensar que los demás van a creer que somos egoístas, que no nos importan los sentimientos ajenos, eso produce mucho miedo al rechazo. La baja autoestima es otra gran señal, ¿no? No saber qué querés, no saber cómo lo querés, no saber cuáles son tus necesidades, e inclusive algo muy significativo que es producto de esta herida de desvalorización, producto de la herida de rechazo o de abandono durante la infancia, y es esta sensación de que mis emociones, mis sentimientos no son tan importantes o no justifican tal reacción, y priorizar desde ese lugar las emociones de las otras personas. El tema es que cuando priorizamos las emociones de otras personas, a veces caemos en la manipulación emocional. Falta de autoconocimiento. Lo cierto es que no sabemos qué queremos, no sabemos qué querés y qué no querés en tu vida, no sabes qué te gusta y qué no te gusta, porque no es algo que uno pueda saber de un día para otro o por arte de magia. El autoconocimiento es un desarrollo, es algo que vamos experimentando y que vamos alcanzando ese autoconocimiento a partir de las experiencias y de la integración de esas experiencias. Las normas culturales también, por supuesto, tienen que ver, ¿no? Creer que para ser querido tenés que estar siempre disponible, siempre para los demás, porque esto habla mucho, ¿no? También de estos condicionamientos familiares y por ende sociales. Y la dinámica familiar, porque lo dije también, ¿no? Haber sido educado pensando que expresar tus necesidades no está bien. No, el no llores, el no molestes, el no seas berrinchudo, el no seas, o qué sensible que sos, ¿no? Esta cosa de negar o invalidar las emociones cuando éramos niños hace que primordialmente desarrollemos esta herida de rechazo y que vamos también socavando nuestra autoestima, poniendo las emociones, las percepciones, los intereses y los límites de los demás por delante de nuestros propios límites. Ahora, ¿cómo poner límites sin sentir culpa, sin sentir miedo, sin sentir esta incomodidad? Bueno, la respuesta es que no, hay que educarse, hay que autoconocerse, hay que pasar por este proceso de incomodidad para llegar luego a la comodidad. Porque, por ejemplo, para poder poner límites sin sentirnos culpables, tenemos que especificar qué queremos y qué es importante y por qué es importante para nosotros. Ahora, primero tenemos que saberlo. Por eso se dice siempre que para poner límites,
primero tengo que saber cuáles son mis límites y respetarlos. Porque en ocasiones, en estas dinámicas de relación, lo que sucede es que desconozco cuáles son mis límites, por lo tanto, la línea que separa mis necesidades, mis intereses de los demás, está un poco borroneada, entonces tampoco puedo decir hasta acá, o no quiero, o no necesito, o no puedo, o no me gusta, ¿no? Anotar qué querés, tenerlo a mano, saber, tener conciencia de vos mismo, practicar este tipo de dinámicas, ¿no? Ponerlas en práctica para ir sintiendo esa incomodidad e ir soltándola poco a poco. Explorar qué cosas están bien para vos y qué cosas no, qué cosas se sienten bonito y qué cosas no se sienten bonito, qué cosas te hacen sentir miedo. Tu cuerpo es un gran amplificador de tus emociones, ¿no? Tu cuerpo es el que te permite saber si esa incomodidad se siente con mucha fuerza o se siente miedo o ganas de huir o ganas de llorar o confusión mental también puede ser, porque algo que genera este patrón de comportamiento es ansiedad, por ejemplo. Ansiedad. No poder poner límites, no atravesar esa incomodidad de poner límites asertivos, genera ansiedad. Y esa ansiedad puede volverse un problema para tu salud mental. Decir, por ejemplo, que no, que basta, que hasta acá, ¿no? Esto de poner límites, de cuando alguien está traspasando un límite, decir no, hasta acá, y es no, y poder defender ese límite sin sentir o ir disminuyendo la emoción de la culpa, de la vergüenza, del rechazo, de la incertidumbre, de la desvalorización, hasta poder nivelarla al momento de sentir esa fuerza interior, ¿no? Ese amor propio, esa autoestima, donde ya no me pone en riesgo o no me supone un riesgo expresar lo que siento. ¿Cuáles son las consecuencias de no poner límites? Bueno, algo te dije ya, ¿no? El no poner límites habla de la desvalorización, habla de una herida de rechazo, habla de ansiedad, habla de conflictos en nuestro comportamiento en las relaciones, en nuestra salud mental. Genera fatiga crónica, cansancio, ¿no? Pero un cansancio, una fatiga, un no poder enfrentar las cosas porque nos sentimos tan desvalorizados que no podemos encontrar el valor a lo que estamos haciendo, a lo que estamos experimentando, por lo tanto trae esta sensación de fatiga o de querer estar apartados, aislados inclusive, ¿no? Estrés, ansiedad, relaciones desequilibradas, donde hay manipulación, donde hay maltrato psicológico, donde puede haber inclusive hasta maltrato físico, pero sobre todo maltrato psicológico. Sentirte explotado, infravalorado, manipulado por demás, sentirte que no valés, sentirte desvalorizado, sentirte que no te aprecian, sentirte que tu vida no tiene tanta importancia, que tus sensaciones, tus sentimientos, tus emociones no son importantes, baja autoestima y falta de confianza en uno mismo. Esta es una síntesis de lo importante que es aprender a poner límites y cuál es esta relación que se da entre el poner límites o la autoestima, el amor propio, poner límites y no tener autoestima, no tener amor propio y tener esta incomodidad de poner límites, que es lisa y llanamente una herida de desvalorización. Poner límites significa que reconozco lo que quiero, que sé lo que me gusta, lo que necesito, lo que merezco, lo que me hace sentir bien, lo que me hace sentir a gusto. Y abro paréntesis acá,
Esto tiene que ver con satisfacer mis demandas emocionales. Por eso se produce este reflejo de la herida de infancia, ¿no? Cuando hemos crecido sin ese espacio para expresar el autoconocimiento y el despliegue emocional, donde puedo expresar con libertad, sintiéndome querido y seguro de lo que quiero, lo que siento, lo que no me gusta, lo que no me gusta, lo que me gusta, lo que merezco, bueno, todo ese tipo de cosas que vamos experimentando en nuestros primeros años de infancia. Luego, si ese espacio no ha sido seguro y no hemos podido experimentarnos desde ese lugar, es que vamos ocultando nuestras necesidades y vamos ignorando lo que merecemos, lo que nos gusta, lo que necesitamos, lo que nos hace sentir bien, y muchas veces esa desvalorización se expresa como forma de autocastigo. Porque siento que no merezco y una forma de castigarme por estar sintiendo esto que siento es el autocastigo. En definitiva, poner límites es reconocerme, es darme cuenta quién soy, darme la oportunidad de volver a conocerme y mostrarle al resto del mundo, al entorno, quién soy y cuáles son mis intereses. Mostrarme en autenticidad, de lo que tanto se habla hoy, ¿no? Esto de mostrarnos en autenticidad. Ahora, también es una forma de expresarme, ¿no? De expresar mi valor personal, de expresar mi autoestima. En función de cómo yo me expreso, de cómo yo expreso mis necesidades, mis deseos, mis escalas de valor, mis merecimientos, es que voy a poder no solo mostrarme lo más auténticamente posible, sino también que el resto me va a ver de manera auténtica. Entonces, el resto no va a cruzar límites que yo establezca desde un lugar de certeza y firmeza. También es una forma de que nadie pueda cruzar esos límites, ¿no? Es una forma. Cuando yo quiero desarrollar en mi vida claridad, poner límites y que el resto respete mis límites, primero tengo que ponerme límites yo, reconocerlos yo, respetarlos yo, sostenerlos yo, para que en mis relaciones interpersonales el resto diga, ah, ok, hasta acá. Este límite no lo puedo cruzar, porque cuando cruzo este límite, Cecilia o quien sea, en este caso yo, se siente incómoda, se siente triste, se siente mal, se siente avergonzada, se siente humillada, se siente abandonada, etcétera, etcétera, porque todas estas interacciones son las que reactivan o ponen en acción, en alerta, nuestro sistema nervioso, nuestras heridas inconscientes, nuestro sistema de alerta, ¿no? Nadie que se aprecie a sí mismo puede permitir cruzar esos límites. Ni cruzar sus propios límites, ni que otro cruce sus propios límites. Sobre todo las personas que son importantes para nosotros, ¿no? Porque a veces nos es muy fácil ponerle límites a personas que no nos importan, que emocionalmente no significan nada. Puedo ponerle límites a un desconocido, puedo ponerle límites a alguien que está fuera de mi sistema interno, puedo ponerle límites a alguien que no me importa si se va o se queda de mi vida, pero sí me cuesta ponerle límites a mi mamá, sí me cuesta ponerle límites a mis hijos, sí me cuesta ponerle límites a mis parejas e inclusive a veces a nuestros amigos. Justamente entramos en ese momento en el que aparece la necesidad de poner un límite, entramos como en una bifurcada, ¿no? Hay dos caminos que se abren ante nosotros y ante esa relación que está en ese momento actuando. Y es si corregir la dirección hacia donde iba mi percepción. Es decir, supongamos que yo tengo que ponerle un límite a alguien y empiezo a sentir esa incomodidad y en ese momento yo tengo dos opciones.
o corregir ese límite y decir, no, gracias, no hagas esto, no me gusta, no tengo ganas, no lo quiero, o lo que sea, y sostener esa incomodidad, o lo que puedo hacer es ignorar mis necesidades, ignorar mi percepción, ignorar mi deseo, mis sentimientos, mis necesidades, mis deseos, mis merecimientos. ¿Para qué? Para poner a la otra persona en primer lugar. Y en ambos casos se genera incomodidad. Ahí no hay ganancia. Si yo ignoro lo que estoy sintiendo, estoy en contra de mí, me estoy rechazando. Si yo ignoro lo que le pasa al otro y siento esta incomodidad, puedo corregirla. Y ahí está la dinámica de la observación. Ahí está la dinámica de la sanación emocional, que no es más que corregir una percepción. Hay una opción que me beneficia, que es la que me prioriza, me elige, no me rechaza, no me ignora. No va a ser cómodo elegirme, por supuesto, hasta que esto no sea una práctica habitual, que esté internalizada en mí y que sea parte de mi autoestima, de mi personalidad, de mi forma de relacionarme, etc. Pero la otra, cuando marcamos un límite a las personas, se produce un desajuste de valorización personal. Cuando yo pongo un límite en el otro, insisto, primero lo puse en mí, reconozco mi valor. Cuando yo no puedo ponerle un límite al otro y desoigo mis necesidades para no hacer sentir incómodo al otro, también me estoy generando incomodidad. ¿Por qué? Porque primero estoy observando que hay una falta de valor en la otra persona. Por lo tanto, es un reflejo de mí, hay una falta de valor en mí mismo. Es decir, si no hay suficiente amor propio, si yo no he desarrollado suficiente amor propio, voy a priorizar las necesidades de la otra persona. Y en ese caso, como yo no estoy poniendo límites, la otra persona puede abusar de mi flexibilidad o de mi falta de personalidad o de mi falta de amor propio y autoestima. Y entonces va a poder enojarse, manipular la situación, generar sentimientos de culpa, tergiversar las situaciones, ¿no? Es muy común cuando nos suceden este tipo de situaciones que nosotros expresamos la incomodidad que estamos sintiendo, y cuando las relaciones no son equilibradas o cuando esta herida de desvalorización no está equilibrada, la otra persona se siente ofendido, se siente herido, se siente lastimado, se siente vulnerable, y en realidad es un reflejo de su propia herida interna, que como no la sabe gestionarse en sí mismo, la expresa hacia afuera, la proyecta en el otro. Entonces le proyecta a la otra parte todo este sentimiento de culpa y de incomodidad, que si uno no tiene autoestima suficiente y amor propio suficiente, lo toma como propio y dice, ay, es verdad, sí, perdón, me siento culpable, ¿no? Si caemos en ese berrinche emocional, nuestro o de la otra parte, estamos cayendo en la herida de desvalorización. Mientras que si permanecemos en nuestro centro, en nuestro lugar, en nuestro poder personal, y ojo que no estoy diciendo ser necios, cabezones, caprichosos, porque si no, no estamos hablando de responsabilidad emocional y estamos hablando de eso, de capricho, ¿no? De manipulación emocional, etc. Estoy hablando de tener claro cuál es nuestra identidad, de tener claro cuáles son nuestros objetivos, porque tenemos porque tenemos la certeza de cuáles son nuestras metas. Cada vez que iniciamos una acción, una charla, una interacción con un otro, hay un propósito subyacente. Podemos tenerlo más o menos consciente, pero tiene un propósito. Si estamos atentos a la observación del propósito superior que hay detrás de cada acción, de cada intercambio en nuestras relaciones, podemos darnos cuenta de que tenemos información que nos es muy útil
para trabajar en nuestra responsabilidad, en la responsabilidad que tenemos de madurar emocionalmente. Y que esa es solo nuestra responsabilidad. No podemos responsabilizar al otro por sentirnos no apreciados, no queridos, no valorizados o no valorados, por no poder poner límites. Ese no es un problema del otro, eso es un problema nuestro, es un problema de nuestro desarrollo emocional. Hablo de tener en claro quiénes somos, qué queremos, cómo lo queremos, cuáles son nuestros objetivos, cuál es nuestro propósito, qué queremos conseguir con esto que estamos haciendo. Y entonces podemos observar y desde esa observación sostener la energía. ¿Qué pasa cuando no podemos sostener la energía? ¿Y a qué me refiero con esto? Puede ser que la incomodidad sea tal que no podamos sostenerla y entonces caigamos en un ataque de llanto, en un ataque de ansiedad, en una desesperación, en un miedo. Es normal, es habitual que eso suceda, es una reacción propia de nuestro sistema nervioso y de cómo nuestro sistema nervioso ha aprendido a lo largo de los años a comportarse. Nosotros podemos, gracias a un trabajo de reprogramación neurolingüística, de terapia, de autoanálisis, de observación, de meditación, un gran trabajo de educación emocional interna, ir modificando estas situaciones, pero no se modifican de un día para otro, no se modifican de un estado a otro así rápidamente. Es un proceso que hay que ir descubriendo como las capas de la cebolla que emulan nuestros estados de conciencia. Entonces, ¿qué pasa cuando no podemos sostener esa incomodidad? La soltamos. Esa es la parte, el ejercicio del soltar, del dejar ir, ¿no? ¿Cómo hacemos para soltar esto que estamos sintiendo? Dejarlo que corra, dejarlo que fluya. Ni resistirlo, ni reprimirlo, ni negarlo, ni proyectarlo en el otro, sino hacernos cargo de que estamos sintiendo lo que estamos sintiendo, de que esta incomodidad nos pertenece, de poder estar sentados, presentes, observándonos, sintiendo todo lo que esa manifestación quiera ser expresada, porque desde ahí es que vamos a obtener información para nuestro autoconocimiento, ¿no? Todo lo que se quiera manifestar. Entonces así vamos a poder reconocer qué tanto está dañada nuestra autoestima, qué percepción tengo de el valor que yo me merezco, que yo siento, que yo expreso, que yo comparto. ¿Qué tan claros y definidos están los límites que estamos dispuestos a ceder, a compartir o inclusive a evitar en estas situaciones? Porque acá se pone de manifiesto justamente nuestra reacción a estas situaciones. Cuando yo tengo que poner un límite y no lo puedo poner porque mi sistema emocional se siente reactivo y no puedo gestionar adecuadamente eso que estoy sintiendo porque me supera la ansiedad, me supera el miedo, me supera la desvalorización, me supera la herida, puedo tender a evitar la situación de muchas maneras. Puedo ponerme en un estado de víctima, puedo ponerme en un estado de ataque, puedo ponerme en un estado de vulnerabilidad excesiva, puedo ponerme en un estado de irritabilidad, puedo tender a la huida también, es decir, a evitar permanecer en esa situación y querer huir, ¿no? Comiendo, tomando, distrayéndome con algo que pudiera, no sé, el teléfono, cualquier cosa que me saque de ese estado en el que estoy, de esa situación, de esa incomodidad. Dicen que el primero en detectar que se activó la herida es quien debe parar. Y esto es como una clave en nuestras relaciones interpersonales. La primera persona de estas dos partes que detecta que hay
una herida de la infancia, una herida activa, que algo le dolió al otro o que algo me dolió a mí mismo, y esto va a ir en función de qué práctica tengamos y qué tanta empatía tengamos en sentir las emociones del otro y en sentir las propias. Ese es el que tiene que parar. ¿Y qué significa parar? Parar es parar. Parar es dejar de hablar. Parar es dejar de hacer. Parar es parar. Es hasta acá. Y eso también es un límite, que es muy útil cuando uno está desbordado emocionalmente. No está mal el hasta acá. Voy a revisar, voy a observar, voy a calmarme, voy a entender. Y cuando sepa, cuando entienda, cuando tenga un poco más de claridad, volvemos a charlarlo si querés. Volvemos a discernir si querés. Pero a veces reaccionamos de manera inconsciente y la intención es ir detectando justamente esos patrones que revelan la herida emocional para poder sanarla. ¿Cuándo se revela la herida? Cuando está activa. ¿Cómo se activan nuestras heridas emocionales? En nuestras relaciones. El otro es una proyección de mi mente, es una proyección de mis necesidades inconscientes. Y esos momentos en los que la situación me está invitando a observar lo que se está revelando, lo que está sucediendo en el momento presente, es la herramienta que tengo para trabajar en mi autoestima, en mi amor propio, en mi autoconciencia, en mi autoconocimiento y en los límites que requiero, en los límites que necesito reconocer para poder establecer y para poder empezar a respetar. Y poco a poco, de esa manera, vamos integrando este equilibrio emocional, esta paz en nuestras relaciones, donde podemos expresarnos de manera auténtica, por lo tanto tener relaciones más auténticas en las que todo esté bien. Y que todo esté bien no significa ocultar lo que sucede, sino todo está bien porque puedo ser auténticamente yo de una manera segura, respetuosa y amorosa. Esa es la invitación con este consultorio de coaching del día de hoy. Te leo en los comentarios, suscríbete al canal si todavía no lo hiciste, que tengas un día bonito y nos encontramos en la próxima. Chao.